Amén. Bueno, oramos al Señor. Gracias, Señor, te damos por esta tarde que podemos compartir tu palabra. Señor, gracias porque tu palabra siempre tiene cosas para enseñarnos, para ayudarnos a crecer, para ayudarnos a madurar y a tener un corazón como a ti te agrada. Señor, queremos pedirte que hoy tu palabra pueda hacer de nuevo esa obra en nosotros de transformación, de crecimiento. Señor, realmente estamos aquí para escuchar tu palabra, para aprender tu palabra y para crecer como cristianos, como personas. Señor, bendice a mis hermanos que están aquí presentes. Señor, y también bendice a aquellos que por algún motivo u otro no han podido subir. Te pido, Señor, que puedas ayudarlos a estar a tiempo, aquellos que están en camino. Señor, y también, Señor, que puedas bendecir a los otros que no puedan estar hoy con la oportunidad de poder escuchar esta clase durante este fin de semana también. Señor, ponemos todo en tus manos porque realmente queremos hacer tu voluntad. Bendecimos y glorificamos tu nombre en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, bien, vamos a compartir la pantalla para que se lean los versículos. Y bueno, primero y principal, quería, digamos, hacer una introducción, una recapitulación de por qué estamos viendo todos estos temas del Génesis. Básicamente, comenzamos nuestro estudio hablando fundamentalmente del tema de la salvación, y cuando desarrollábamos el tema de la salvación, se surgió una pregunta que tenía que ver más o menos con la idea de qué tanta confianza podemos tener nosotros con la salvación que tenemos. O sea, ¿podemos perder la salvación o no? ¿Podemos estar seguros? ¿Podemos no estar seguros? ¿Tendríamos que tener temor? ¿O cómo sería, digamos, esa perspectiva? Entonces, para poder responder esa pregunta, entonces comenzamos desde el Génesis a tratar de entender eh, cómo Dios fue armando el plan de salvación, cómo Dios fue preparando todas las cosas para traer esa salvación al mundo. Entonces ahí comenzamos entonces desde Adán y Eva, el pecado y la promesa de Dios de que iba a enviar una simiente que pisaría la cabeza de Satanás. Luego estuvimos viendo también cómo Dios resguardó esa simiente al salvar a Noé en el diluvio. Y también estuvimos viendo cómo Dios le promete a Abraham que todas las naciones de la tierra iban a ser benditas en su propia simiente, ¿sí? Entonces estamos viendo que Dios está estableciendo un plan, o estableció un plan, mejor dicho, y está poniéndolo por obra, está ejecutándolo, y en esa ejecución Dios va resguardando la descendencia de la simiente, y estamos, digamos, en ese camino. Entonces vamos a tratar hoy sobre el último punto que quisiera que viéramos en Génesis, que tiene que ver con Esaú y con Jacob, y vamos a ver un poquito el tema de Esaú y de Jacob, y vamos a ir cerrando entonces de nuevo con Romano para poder comprender claramente o correctamente eh, que, para poder comprender correctamente qué es lo que Dios está haciendo con Esaú y con Jacob. Y en Romanos vamos a poder luego dar una respuesta, o vamos a comenzar una respuesta con respecto a lo que es la seguridad de nuestra salvación. Hoy vamos a comenzar la respuesta en Romanos, pero a partir de la semana que viene posiblemente le dediquemos una o dos semanas más para responder completamente esta pregunta de qué pasa con la salvación, si se pierde o no se pierde, y vamos a responderla basándonos justamente en todo lo que estuvimos estudiando en Génesis. Así que esa es la idea de lo que vamos a estar estudiando hoy, la semana que viene y la próxima, o aproximadamente 2 semanas más, y ya con esto vamos a estar cerrando esta serie, y después vamos a estar comenzando con otro tema. Así que vamos a meternos en tema, y quizás al final de la clase, si nos quedan unos minutitos, quiero contarles un poquito sobre cuál es mi idea para el futuro, sobre qué otros temas vamos a tocar y cómo nos podemos ir organizando, pero bueno, vamos a ver si podemos hacer tiempo. Vamos a leer entonces en Génesis, capítulo 25, vamos a leer desde el versículo 19 en adelante. Génesis capítulo 25, desde el 19 en adelante. Dice, estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Tenía Isaac 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac al Señor
en favor de su mujer porque ella era estéril. Y lo escuchó el Señor, y Rebeca, su mujer, concibió. Y los hijos luchaban dentro de ella, y ella dijo, si esto es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor. El Señor le dijo, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron los días de dar a luz, he aquí había mellizos en su seno, y salió el primero, rojizo, todo velludo como una pelliza, y lo llamaron Esaú. Y después salió su hermano, con su mano asida al talón de Esaú, y lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando ella los dio a luz, y los niños crecieron, y Esaú llegó a ser cazador, hombre del campo, pero Jacob era hombre pacífico que habitaba en tiendas. Y amaba Isaac a Esaú porque le gustaba lo que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. Un día, cuando Jacob había preparado un potaje, Esaú vino del campo agotado, y Esaú dijo a Jacob, te ruego que me des a comer un poco de ese guisado rojo, pues estoy agotado. Por eso lo llamaron Edom. Pero Jacob le dijo, véndeme primero tu primogenitura. Y Esaú dijo, he aquí, estoy a punto de morir, ¿de qué me sirve pues la primogenitura? Y Jacob dijo, júrame primero, y él se lo juró, y vendió su primogenitura a Jacob. Entonces Jacob dio a Esaú pan y guisado de lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Y hubo un hambre en la tierra, además del hambre anterior que había ocurrido durante los días de Abraham, y se fue Isaac a Gerar a Abimelech, rey de los filisteos, y se le apareció el Señor y dijo, no desciendas a Egipto, quédate en la tierra que yo te diré, reside en esta tierra, y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que juré a tu padre Abraham, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Porque Abraham me obedeció y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Amén. Bueno, entonces ahí vimos un poco de la historia de Esaú y de Jacob. Y para poder entrar en tema, lo primero que quiero hacerles notar es de que Rebeca, la mujer de Isaac, era, eh, era estéril, no podía tener hijos. ¿Sí? Isaac tenía 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, y luego, como vemos después, Isaac tenía 60 años cuando ella le dio a luz. Quiere decir que pasaron 20 años desde que se casó con Rebeca hasta que pudieron tener un hijo. Entonces, lo primero que vemos es eso, y justamente lo que vemos es que oró Isaac al Señor, pidió por su mujer porque ella era estéril, y que el Señor lo escuchó y Rebeca pudo concebir. Entonces, para poder comprender lo que hay detrás de esto, entonces tenemos que volver al tema de la simiente. Decíamos de que Dios le había prometido a Adán una simiente, a Adán y Eva una simiente de la mujer que destruiría a Satanás. Luego Dios le prometió a Abraham de que esa simiente vendría de su descendencia, de la descendencia de Abraham. Pero específicamente Dios le dijo a Abraham de que vendría por medio del hijo de la promesa que era Isaac. Entonces, para que Dios pudiera cumplir la promesa que Dios le había hecho a Abraham de que una simiente destruiría básicamente a Satanás, entonces Isaac debía tener hijos. Tenía que tener hijos, ¿sí? A menos que Isaac mismo fuera esa simiente, y no hay nada en la Biblia que nos indique que Isaac fuera esa simiente. Entonces Isaac debía tener hijos, pero el hecho de que Rebeca fuera estéril obviamente hacía que eso se complicara. Entonces oró Isaac al Señor para que su mujer pudiera concebir, y el Señor lo escuchó. Entonces tenemos que entender esto, de que Isaac está orando conforme a la voluntad de Dios. Isaac está orando por un hijo de que Isaac sabe que él debe tener, que tiene que tener. Porque si Isaac no tiene un hijo, entonces quiere decir que Dios no puede cumplir su promesa.
su promesa a Abraham. Entonces Isaac sabe que Dios le tiene que dar un hijo, entonces Isaac ora por ese hijo y Dios escucha la oración. Es imposible que Dios no escuchara esta oración. Dios tenía que escuchar esta oración porque es una oración que iba conforme a la voluntad del Señor, que era de que Isaac pudiera tener un hijo eh, para que pudiera venir esta simiente. Esa es la idea, ¿sí? Pero resulta que no solamente tienen un hijo, sino que tienen dos hijos, ¿sí? Que son mellizos, que son Esaú y Jacob. Pero Dios le dice, Dios le responde la oración a Rebeca y le dice que de los dos hijos saldrían dos naciones y que esos dos naciones o dos pueblos se dividirían, ¿sí? Que iban a estar separados, ¿sí? Pero no solamente dice esto, sino que dice que el mayor es el primer hijo, Esaú, iba a servir al menor, que el menor es Jacob. Dios está anticipándole a Rebeca de que el hijo mayor iba a servir al menor, ¿sí? Dios está haciendo esta declaración antes de que los hijos nazcan. ¿Sí? Fíjense que ahí 24 dice, y cuando se cumplieron los días de dar a luz, he aquí había mellizos en su seno. O sea, Dios le da esta promesa a Rebeca antes de que los hijos nazcan. Y Dios declara y es firme y claro en mostrar de que el mayor iba a servir al menor. O sea, que Esaú iba a servir a Jacob. Salió pues el primero, ¿sí? Que salió rojizo, en la palabra dice rojizo y todo velludo. La palabra Esaú quiere decir velludo. La palabra Edom, como vimos acá en el versículo 30, dice que lo llamaron Edom a Esaú, quiere decir rojo, porque salió rojizo, ¿sí? Y también rojo como el color del guisado que Jacob le dio. Pero entonces tenemos que entender eso claramente, de que Dios dice de que el mayor va a servir al menor antes de que ellos nazcan. ¿Sí? Esto es una promesa dada por Dios que no está atada a ninguna condición. Si Dios no le dice, si ocurre tal cosa, entonces, no le dice nada de eso. Dios declara, dice, dos naciones hay en tu seno. Los dos pueblos se van a dividir, uno de los pueblos va a ser más fuerte que el otro y el mayor va a ser el que sirva al menor. ¿Sí? Dios está declarando esto como una promesa absoluta que no puede ser modificada. ¿Sí? Entonces, cuando vemos la historia posterior de que Esaú vende la primogenitura a Jacob, hay muchos análisis que podemos ver de esto sobre la actitud de Jacob, la actitud de Esaú, de que Esaú, vamos a decir, menospreció esa primogenitura, Jacob no, al contrario, Jacob la anhelaba. Podemos hacer muchos análisis con respecto al corazón de Esaú, al corazón de Jacob, podemos hacer análisis con respecto a qué implicancias tiene este hecho, ¿sí? Pero es importante que tenemos que tener en claro de que Dios había determinado de que Saúl sirviera a Jacob antes de que ellos nacieran. Esta historia de aquí no puede modificar entonces la promesa que Dios dio. Vamos a decir, puede ser una evidencia de lo que Dios ya prometió, puede ser una consecuencia de lo que Dios prometió, puede ser relacionado a lo que Dios prometió, pero esta historia no produce de que Dios haya prometido de que el mayor sirviera al menor. Dios hace la promesa antes de que esto ocurra, antes de que Saúl venda su primogenitura a Jacob. ¿Se entiende la idea? La idea es que Dios establece la promesa y la establece antes de que nazca y en base a su propia voluntad. Dios decide de que el mayor va a servir al menor y punto. Acá no es una decisión basada en el hecho de que Saúl despreciara la primogenitura. Esta es una promesa que Dios establece por su propia voluntad. ¿Se entiende la idea? Acá Dios no está observando que Esaú menosprecie su primogenitura, sino que Dios establece de antemano de que Esaú iba a servir a Jacob. ¿Se entiende esta idea? ¿Sí o no? ¿Sí? Ok, perfecto, buenísimo. Bien, entonces,
Esaú luego vende su primogenitura, y de alguna forma esto es confirmación de que Dios iba a ir cumpliendo su promesa, ¿sí? Pero es simplemente eso, es una muestra de que Dios es verdadero en lo que está diciendo, y esto de alguna forma agrega culpa a Esaú. Esto lo que está diciendo es, de alguna forma hace que Esaú también sea culpable de que él termine sirviendo a Jacob. Pero independientemente de que si Esaú es culpable o no, la promesa de Dios ya estaba establecida, ¿sí? Pero esto hace que Esaú sea culpable de perder esa primogenitura, ¿sí? Pero independientemente de su culpa, Dios ya había establecido que así tenía que ser. Ese es el punto de esta historia. Bien, entonces después vemos en el capítulo 26, como leímos, de que Dios confirma las mismas promesas que Dios le había dado a Abraham, se la confirma a Isaac. Le dice, quédate en la tierra en la que estás, en la tierra de Canaán, no vayas a Egipto. Le dice, no vayas a Egipto. Isaac estaba a punto de ir a Egipto por un tema de un hambre, ¿sí? Del hambre que estaba habiendo en la tierra, pero Dios le dice, quédate en la tierra. Obviamente es la tierra de Canaán, y le dice, vive, reside en esta tierra, y yo voy a estar contigo y te voy a bendecir. ¿Por qué? Dice, continúa, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. ¿Sí? Esto es la parte de la promesa que Dios le había dado a Abraham. Le había dicho que su descendencia iba a ser dueña de la tierra de Canaán. Entonces Dios acá está confirmando a Isaac la misma palabra que Dios ya le había dado a Abraham. Le dice que le voy a dar estas tierras a tu descendencia. Y continúa diciendo, confirmaré contigo, con Isaac, el juramento que juré a tu padre Abraham. ¿Se acuerdan de que Dios hizo un juramento con Abraham, y ese juramento, ese pacto, estuvo hecho cuando cuando Abraham puso los animales divididos, y Dios pasa por medio de los animales divididos? Entonces Dios ahí está jurando a Abraham de que iba a cumplir lo que había dicho. Entonces aquí le dice a Isaac que va a confirmar con Isaac el juramento que hizo con Abraham, ¿sí? Y dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Fíjense que son las tres mismas partes del pacto que Dios hizo con Abraham. El pacto que Dios hizo con Abraham implicaba de que Abraham iba a tener una descendencia como la arena del mar. Implicaba de que Dios le iba a dar la tierra de Canaán a su descendencia, e implicaba que todas las naciones de la tierra iban a ser benditas en su simiente. Entonces Dios está confirmando en Isaac la misma promesa. Fíjense, le está dando la tierra, le está diciendo que su descendencia iba a ser multiplicada como las estrellas del cielo, y por último le dice que en su simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, las mismas tres partes del pacto que Dios hizo con Abraham, ahora Dios lo está confirmando con Isaac, ¿sí? Entonces, este mismo pacto, ¿sí? Esta misma simiente, ahora, ¿desde dónde tiene que venir? Tiene que venir por medio de Isaac, eso ya lo sabíamos, pero ahora tenemos que empezar a detectar por dónde tiene que venir esa simiente. Esa simiente entonces tiene que venir de los hijos de Isaac, tiene que venir del menor, porque el mayor va a servir al menor. Esta es la idea. Dios está estableciendo en esta frase, Dios está estableciendo que la simiente vendría por Jacob. Y Dios está estableciendo esto, de que la simiente vendría por Jacob, antes de que Esaú y Jacob nacieran. Jacob, luego, con el tiempo, Dios le cambia el nombre y le llama Israel, y de Jacob entonces descienden todos los israelitas. Y nosotros sabemos de que Jesús es israelita de la descendencia de Jacob. Entonces nosotros podemos confirmar, ¿sí?, que Dios está estableciendo que la simiente vendría por medio de Jacob, ¿sí? Porque Dios dice, el mayor servirá al menor, ¿sí? Dios está estableciendo esto desde antes de que Jacob y Esaú nacieran, ¿sí? Dios lo está estableciendo antes de todo por su propia voluntad. Esa es la idea, ¿sí? Ok.
Ok, algo más que quiero notar es que acá dice, capítulo 26, versículo 5, dice, porque Abraham me obedeció y guardó mi ordenanza y mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes. Y les quiero recordar esto. No quiere decir de que Dios estableció el pacto con Abraham por el hecho de que Abraham obedeciera, porque como veíamos la semana pasada, que Dios estableció el pacto con Abraham por su propia voluntad y dice de que Abraham creyó y le fue contado por justicia, pero luego cuando Dios lo probó a Abraham y le pidió que sacrifique a Isaac, Abraham fue y obedeció. Y eso hizo de que Dios jurara a Abraham de que iba a cumplir su promesa. Entonces aquí está resaltando la obediencia de Abraham, pero no quiere decir entonces que la promesa de Dios estuviera basada en la obediencia de Abraham, sino que está basada en su propia voluntad, en la propia voluntad de Dios. Pero Abraham obedeció. ¿Sí? Entonces Dios está recalcando, resaltando la obediencia de Abraham, pero no está negando de que la promesa fue por la propia voluntad de Dios y no estaba basada en la obediencia de Abraham. Esa es un poco la idea aquí. Ahora, vamos a ir a Romanos, capítulo 9, como para poder comprender, entonces vamos a ver qué es lo que nos dice el Nuevo Testamento acerca de esta historia de Esaú y de Jacob. Bueno, aún inclusive está la historia, no la leímos, pero si quieren la pueden leer. La historia cuando Isaac está por morir y que va a bendecir a su hijo, ¿sí? Entonces Rebeca manda a que Jacob le prepare una comida y Jacob se disfraza de Esaú, se pone pelos y todo para que Isaac se creyera que era Esaú y recibe la bendición. Y creo que esa historia es similar a la historia de cuando Esaú vende su primogenitura, en el sentido de que esta historia también, el hecho de que Jacob recibiera la bendición de Isaac, no hicieron que Dios eligiera a Jacob, sino que fueron evidencias de que Dios lo había elegido. Fueron consecuencias de la elección de Dios y no fueron causa de la elección de Dios. Espero que se entienda la idea. Pero esta es la idea. Dios estableció con Isaac una promesa de que Esaú iba a servir a Jacob. Esa es la idea, ¿sí? Ahora, Romanos capítulo 9, versículo 1, vamos a leer. Digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio a mi conciencia en el Espíritu Santo, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo ser anatema, separado de Cristo por amor de mis hermanos, mis parientes según la carne, que son israelitas, a quienes pertenece la adopción como hijos, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quien son los patriarcas y de quienes, según la carne, procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Pablo está diciendo aquí, está diciendo de que él tiene dolor por sus hermanos israelitas, ¿sí? Por sus hermanos israelitas, de quienes pertenecen, quienes son hijos, ¿sí? A quienes han recibido, han visto la gloria de Dios, han recibido los pactos que Dios hizo en Abraham, en Isaac y en Jacob, recibieron la ley y recibieron las promesas, ¿sí? ¿Y de quiénes son los patriarcas? Los patriarcas son justamente Abraham, Isaac y Jacob, ¿sí? Y sus 12 hijos también. ¿Y de quiénes procede Cristo según la carne? ¿Sí? Pero Pablo tiene dolor por los israelitas porque los israelitas no creyeron en Cristo, a pesar de que tenían todo para creer en Cristo. ¿Sí? Pero continúa diciendo, pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel. El mismo punto que veíamos antes. Dios no llamó a Ismael y a los hijos de Ismael como que si fueran descendencia de Abraham. Dios los bendijo, sí, pero Dios dijo que el hijo de la promesa era Isaac. ¿Sí? Similar pasa con Jacob y con Esaú. Dios establece su pacto en Jacob y no en Esaú.
en Jacob y no en Esaú. Entonces está diciendo, de la misma forma que no todos los hijos de Abraham son llamados hijos de Dios o son parte del pueblo de Dios, sino solo los descendientes de Isaac, y no todos los descendientes de Isaac son considerados el pueblo de Dios, sino solo los hijos de Israel o de Jacob. De la misma forma, no todos los descendientes de Jacob o de Israel son verdaderamente el pueblo de Dios. Algunos son parte del pueblo de Dios y otros no son parte del pueblo de Dios. ¿Y cómo determinamos quiénes son realmente parte del pueblo de Dios y quiénes no? Si son todos hijos descendientes de Israel, y lo sabemos porque aquellos que han recibido a Cristo, ¿sí? Esos son los que son considerados hijos de la promesa, los que reciben las bendiciones de Abraham. Y los que no aceptan a Cristo, entonces, si bien son israelitas, pero no son considerados como parte de esta bendición que Dios le dio a Abraham. Y continúa diciendo, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia, como explicábamos recién. Ahora dice, esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. O sea, no por el hecho de ser hijo de Jacob o de Abraham o de Isaac, es considerado hijo de Dios, sino que son hijos de Dios aquellos que son hijos de la promesa. ¿Sí? Aquellos que Dios prometió por quien vendría la simiente. ¿Sí? Esos son considerados como descendientes. Porque esta es una palabra de promesa. Por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo, lo que Dios le prometió a Abraham y a Sara cuando le prometió que iban a ser Isaac. ¿Sí? Y dice, no solo esto, sino que también Rebeca, cuando concibió mellizos de uno, de nuestro padre Isaac, fíjese lo que dice aquí, porque aún cuando los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. Este paréntesis de aquí es tremendamente importante. Está diciendo que Dios eligió antes de que los mellizos nacieran, antes de que los mellizos hicieran nada, ni bueno ni malo. Dios eligió conforme a su propio propósito, conforme a su propia voluntad, ¿sí? Y la voluntad de Dios permanece porque no estaba sujeta a las obras ni de Isaac, ni de Jacob, ni de Esaú. Dios eligió según su propósito antes de que los mellizos nacieran. Entonces, Jacob no es elegido para llevar la simiente por sus obras. ¿Se entiende la idea? No es el hecho de que Jacob le comprara la primogenitura a Esaú que hizo de que Jacob fuera elegido por Dios. No, Dios eligió a Jacob antes de que Jacob naciera. Por lo tanto, no es por las obras de Jacob, sino es por aquel que llama, o sea, por Dios. Es por la voluntad de Dios que hace el llamado. Dios llama a Jacob para ser mayor que su hermano, ¿sí? Antes de que naciera, ¿sí? Justamente por eso dice aquí, se le dijo a ella, a Rebeca, el mayor servirá al menor. Y tal como está escrito, dice, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Esta es una cita de Malaquías que habla también de lo mismo. ¿Sí? Está diciendo que Dios amó a Jacob desde antes de que Jacob naciera y no lo amó por las obras de Jacob, sino por su propia voluntad, porque Dios es el que lo llamó y que eligió de forma permanente según su propio propósito. ¿Se entiende esta idea? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Siéntanse con libertad de desmutearse, preguntar. ¿Sí? ¿Se entiende? Yo, Sí, sí, sí. Ok,
Sí, Buenísimo. yo también. Excelente. Entonces continúa. Versículo 14 dice, ¿qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? O sea, si Dios eligió a Jacob, pero lo eligió por su propia voluntad, sin observar las obras de Jacob, ¿eso quiere decir de que Dios es injusto? Y Pablo dice, de ningún modo, Dios no es injusto. Continúa diciendo, porque él, Dios, le dice a Moisés, dice así, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. O sea, Dios está diciendo, voy a tener misericordia del que yo quiera. Y del que no quiera tener misericordia, no voy a tener misericordia. Voy a tener compasión con el que yo quiera tener compasión. Dios está siendo fuerte en este aspecto. Esto sería más o menos algo así. Imagínense que hay dos personas que me deben dinero a mí, ¿sí? Y yo, por mi propia voluntad, decido perdonarle la deuda a uno de los dos. ¿Soy injusto si decido perdonarle la deuda a uno y al otro no? ¿Es injusto que yo le decida perdonar la deuda a uno y al otro no? No, no es injusto. Yo estoy en todo mi derecho de perdonarle la deuda a quien quiera. Ambos están obligados a pagarme la deuda, pero si yo le perdono la deuda a uno, ese queda perdonado. Y el otro sigue teniendo la misma obligación porque no le perdoné la deuda al otro. No es injusto. Injusto es que a mí no se me pague si se me debe. ¿Se entiende? Esa es la idea. Entonces, Dios dice, todos los hombres pecaron contra mí. Ahora, si yo decido tener misericordia solo de algunos hombres y de otros no, estoy en todo mi derecho. Eso es lo que dice Dios. Entonces, versículo 16, fíjense lo que dice. No depende entonces del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Quiere decir de que no importa de cuánto hagas o corras o te esfuerces, eso no hace de que Dios tenga misericordia de ti. Tampoco depende cuánto lo desees. No importa cuánto lo quieras. No importa cuánto quieras la misericordia de Dios, eso no hace de que Dios tenga misericordia de vos. Dios tiene misericordia del que quiere. Y punto. ¿En qué está basado? Está basado en la propia voluntad de Dios. Y nada más que en la voluntad de Dios. Dios tiene misericordia del que quiere tener misericordia y punto. Fíjense lo que dice el versículo 17. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que del que quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. ¿Sí? Esto es básicamente cuando Moisés tuvo que ir delante de Faraón para sacar al pueblo de Israel. Hay un versículo que dice de que Dios endureció el corazón de Faraón para que no liberara al pueblo hasta que no pasaran las 10 plagas. Entonces lo que está diciendo acá es, si Dios quería endurecer el corazón de Faraón, estaba en todo su derecho. Y si Dios quería tener misericordia del pueblo de Israel para sacarlo de Egipto, estaba en todo su derecho. Dios es autoridad, Dios es gobierno sobre todo, Dios es rey sobre todas las cosas, es Dios el que manda. Entonces dice Pablo, me vas a decir, entonces, ¿por qué pues todavía Dios reprocha? O sea, está diciendo, si Dios tiene misericordia del que quiere, ¿por qué Dios puede juzgar al pecador? Entonces, este es el mismo ejemplo que yo ponía antes. Dios tiene todo su derecho de juzgar a quien quiere porque Dios es Dios y los hombres son pecadores delante de él. Pero si Dios quiere tener misericordia de algunos, está en derecho de tener misericordia de algunos. ¿Sí? Y si Dios quiere juzgar a los otros, está en su derecho, porque el ser humano le debe a Dios. Entonces Pablo responde, ¿quién resiste a su voluntad? ¿Quién se puede oponer a la voluntad de Dios? Sí, fíjense el versículo 20. Dice, al contrario, dice, ¿quién eres tú, oh hombre, para que le contestes a Dios? O sea, si Dios decide no tener misericordia de alguien, ¿quién puede quejarse delante de Dios? ¿Quién puede argumentar contra Dios de que Dios esté equivocado? El punto es que nadie,
¿sí? Porque dice Pablo, ¿acaso dirá el objeto moldeado, o sea, la vasija de barro, al que la moldea, al alfarero, ¿por qué me hiciste así? Si puede acaso entonces la vasija de barro decirle al alfarero, no me gusta cómo quedé, no puede. De la misma forma, el ser humano no puede quejarse delante de Dios si es culpado por Dios por sus pecados. Esa es la idea. Fíjense, versículo 21. ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honroso y otro para usos deshonrosos? O sea, básicamente aquí lo que está diciendo, literalmente lo que está diciendo es que los alfareros de aquel tiempo hacían vasijas de dos tipos. Hacían vasijas que eran lindas, puras, prolijas, y que eran utilizadas como vasos o para servir agua o vino inclusive, y hacía otras vasijas más deshonrosas o más de menor calidad que eran utilizadas para cuestiones de higiene cuando uno iba al baño, básicamente. Eran vasijas de usos deshonrosos, ¿sí? Entonces los alfareros hacían los dos tipos de vasijas. Entonces el alfarero podía agarrar un barro, por ejemplo, y hacer una vasija para un uso honroso, para ponerla en la mesa, y otro para un uso para ponerlo en el baño y que no podía ponerse en la mesa. Entonces Pablo lo que está diciendo aquí es esto, que Dios tiene derecho a ser seres humanos, hombres, para ser perdonados y glorificados, y tiene derecho a ser seres humanos para que terminen siendo condenados. Está en todo su derecho, porque Dios es Dios, ¿sí? Ahora, entonces, ¿por qué Dios inculpa? ¿Cómo Dios juzga? Y Dios juzga porque el ser humano es pecador y todo el mundo está en deuda con él, por más de que Dios lo haya hecho, Dios lo haya hecho. Dios no lo hizo pecador, Dios lo hizo al ser humano con la capacidad de pecar, pero dice que Dios hizo todo bueno, como ya vimos en Génesis capítulo 1. Dios hizo al ser humano bueno, pero el ser humano entonces pecó. Pero de todas maneras, Dios tiene derecho a tomar a un ser humano para un uso honroso y tomar a otro ser humano para un uso deshonroso. O sea, Dios tiene derecho de perdonar a algunos y no perdonar a otros. Esa es la idea. Versículo 22. Dice, ¿y qué si Dios, aunque dice, a ver un segundito, ¿eh? Bien. Dice, ¿y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Básicamente lo que está diciendo es de que aunque Dios es creador de todos los hombres, ¿sí? Y que algunos de esos hombres, o muchos de esos hombres, van a recibir el juicio de Dios y no van a tener misericordia, eso no quiere decir de que Dios sea injusto, porque al contrario, Dios haciendo esto estuvo dispuesto a soportar con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Dios estuvo dispuesto a soportar el pecado de aquellos que estaban preparados para destrucción. Dios estaba dispuesto a soportar con paciencia el pecado de los seres humanos que no van a ser salvos. ¿Y por qué hizo esto? Porque de esta forma Dios demuestra su ira y hace notorio su poder. O sea, aquellos que no se salvan, muestran el poder de Dios. Muestran que Dios es autoridad por sobre todas las cosas. Pero para poder mostrar Dios que Él es autoridad por sobre todas las cosas, tuvo que soportar con paciencia el pecado de aquellos que van a ser destruidos. Y continúa, versículo 23. Y lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia. O sea, está diciendo que aquellos que no se salvan van a mostrar que Dios tiene poder sobre su creación. Aquellos que se salvan muestran la misericordia de Dios, la gloria de Dios, muestran la riqueza de la gloria de Dios. Pero ambos, los que se salvan y los que no se salvan, están hechos con un propósito, y ese propósito glorifica a Dios.
Pero de todas maneras, Dios hizo esto y aún le queda su capacidad y su derecho de decidir y de juzgar a quien Él quiera juzgar y de perdonar a quien Él quiera perdonar. Entonces continúa diciendo que Dios lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia. ¿Sí? Entonces estamos viendo aquí que hay dos vasos, los vasos para uso honroso, los vasos para uso deshonroso. Los vasos de uso honroso son los vasos de misericordia. Esto está hablando de los seres humanos, es una analogía o es una metáfora en este caso, está hablando de que los vasos de misericordia son los seres humanos que van a recibir perdón y los vasos deshonrosos son, o los vasos de ira, mejor dicho, son los seres humanos que van a ser juzgados, ¿sí? Pero dice que los vasos de misericordia, o sea, aquellos que fuimos, o aquellos a quien Dios tiene misericordia, dice que Dios los preparó de antemano para dar gloria. Dice que de antemano Él, Dios, preparó para gloria. Como también dice en Oseas, ¿sí? Fíjense lo que dice. A los que no eran mi pueblo, llamaré pueblo mío, y a la que no era amada, amada mía. Y acontecerá que en el lugar donde les fue dicho, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Entonces lo que está diciendo es esto. Dice, fíjense, que los vasos de misericordia que Dios preparó de antemano para gloria, es decir, a nosotros, a quienes nos llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. O sea, está diciendo que Dios llamó a un pueblo de entre judíos y de entre gentiles, algunos judíos y otros gentiles, ¿sí? Esto es a los creyentes, a los que creen en Jesucristo, ¿sí? A nosotros, a este pueblo llamó para recibir misericordia, ¿sí? Como también dice en Oseas, a los que no eran mi pueblo, llamaré pueblo mío. Está diciendo que los gentiles, que no somos descendientes de Israel o de Abraham, ni de Jacob, ni de Isaac, ni de Jacob, no éramos llamados pueblo de Dios, ahora somos llamados pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque nos preparó Dios de antemano para gloria, para recibir misericordia. A los gentiles, que antes no éramos amados por Dios, ahora nos somos llamados amados. O sea, está hablando acá en femenino porque está hablando como de un pueblo, de una nación, ¿sí? Entonces, a los que antes no éramos amados, ahora somos llamados amados porque hemos sido preparados de antemano para gloria, para recibir misericordia. Y acontecerá que en el lugar donde les fue dicho, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. A nosotros que no éramos pueblo de Dios, ahora somos llamados hijos del Dios viviente. ¿Por qué somos llamados hijos del Dios viviente? Porque Dios preparó de antemano a estas personas para recibir misericordia y para mostrar la riqueza de su gloria. Esa es la idea. Entonces, creo que estos versículos dejan en claro que Dios preparó de antemano a aquellos que van a recibir misericordia. Y que aquellos que van a recibir misericordia reciben misericordia por su propia voluntad, por la propia voluntad de Dios y nada más. Porque Dios preparó de antemano a aquellos que van a recibir misericordia y a aquellos que van a recibir juicio. Y esto no anula, no quita el derecho que tiene Dios de hacer esto, ni quita tampoco el derecho que tiene Dios de juzgar el pecado de los pecadores. Dios puede crear seres humanos para salvación y crear seres humanos para perdición, juzgar el pecado de los que se pierden y tener misericordia de los que se salvan por su propia voluntad. Y Dios en estos aspectos, Él es justo, Él es santo, no hay pecado en que Dios haga esto, porque Dios es rey por sobre toda la creación. Entonces, si nosotros creemos en Cristo, esto es una señal de que somos vasos de misericordia, somos vasos que han recibido
la misericordia de Dios. Entonces, este es ya el último aspecto de la introducción para explicar, a ver, qué pasa si la salvación se pierde o no se pierde, pero es una base sólida, bien fuerte. Y fíjense que nosotros podemos asentar todo esto en base al hecho de que Dios eligió a la simiente de la mujer para vencer a Satanás. Dios eligió a Abraham y lo eligió por su propia voluntad e hizo un pacto con él antes de que Abraham pudiera obedecer. Dios le dio la promesa a Abraham antes que inclusive Abraham creyera. Dios le promete a Abraham y luego Abraham cree y le es contado por justicia. De la misma forma, Dios establece que en Isaac le será llamada descendencia antes de que Isaac nazca. De la misma forma, Dios eligió a Jacob antes de que Jacob nazca, y de la misma forma, aquellos que van a recibir misericordia, los que creemos en Cristo, hemos sido preparados y elegidos de antemano antes de que nosotros naciéramos por el puro efecto de la voluntad de Dios, y por eso es gracia de Dios. Entonces, te dejo con este pensamiento. Si crees en Cristo, debes darle gracias a Dios, porque has sido, o mejor dicho, porque has recibido misericordia de Dios sin merecerla, por nada que vos hayas hecho, ni bueno ni malo, ni siquiera por el mismo hecho de creer, sino que has recibido misericordia porque Dios te la dio de su propia voluntad, de su propia gracia, por el puro efecto de la voluntad de Dios. Entonces, verdaderamente, Dios nos ha elegido sin merecerlo. Nos ha elegido sin merecerlo. Es pura efecto de la voluntad de Dios. Bien, hasta aquí quiero cerrar con la enseñanza. Sé que puede ser duro, ¿sí? Sé que puede ser diferente a lo que muchas veces nos han enseñado. Sé que puede ser como difícil de creer y de aceptar, yo lo entiendo, y oro para que el Espíritu Santo les muestre lo que dice la palabra de Dios y que puedan comprenderlo y lo puedan creer realmente lo que la palabra de Dios dice. Y vamos a seguir hablando la semana que viene sobre un poco más de cómo funciona la fe en Cristo asociado con la decisión de Dios. O sea, si Dios nos preparó de antemano, entonces, ¿de qué sirve creer en Cristo? Y ahí lo vamos a ver un poquito mejor la semana que viene. Y también vamos a ver, entonces, por qué el mundo no puede quejarse y decir, ok, Dios me hizo, por ejemplo, para perdición, para ser juzgado. Entonces, vamos a ver un poco más en profundidad estos aspectos y vamos a entender un poquito más sobre cómo funciona en la práctica la fe en Cristo y cómo funciona en la práctica la elección de Dios y qué implicancias eso tiene con nosotros. Pero sí es importante que hoy entendamos de que si recibimos misericordia es pura y exclusivamente porque Dios lo decidió así. Es porque Dios hizo esa obra en nosotros y no porque nosotros hayamos hecho nada para salvarnos, ni siquiera quererlo. Porque fíjense cómo dice el versículo 16, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Bueno, dudas, preguntas, estoy abierto a escuchar preguntas, comentarios, ¿sí? ¿Qué les parece esta enseñanza? ¿Difícil, fácil, esperada, diferente a lo que escucharon hasta aquí? ¿Cómo lo ven? Malvina, ¿querés alguna opinión te da el tema? ¿Cómo lo tomás? Sí, no. Sí, yo lo tomo bien, pero algunas cosas ahora me quedaron un poquito más claras. Porque, bueno, viste, al escuchar varias cosas, pero ahora que lo aclaraste bien con la palabra, me quedó mejor. Pero sí, yo lo tomo. Igual la otra vez vos me dijiste que teníamos que entender que no todas las personas iban a ser salvas. Entonces, más o menos ya entra en eso. Claro que sí. Ahora, nosotros no sabemos, obviamente, nosotros no sabemos quién va a ser salvo y quién no. Entonces, nosotros le tenemos que predicar a todo el mundo, ¿sí? Apuntando a que todo el mundo va a ser salvo, porque realmente no lo sabemos. Pero sí. No todos van a ser salvos, definitivamente. Dura porque
dura la palabra porque es dura cuando uno entiende de que Dios tiene misericordia del que Él quiere. Y realmente eso es duro, porque tenemos familia, porque tenemos familiares, amigos. Claro que sí, 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 tal cual. De todas maneras, Dios nos llama a orar por todos, ¿no? O sea, nos llama a que nosotros le pidamos a Dios por misericordia por nuestra familia, por nuestros conocidos que no conocen de Cristo. O sea, no es para que nosotros, ¿cómo decir?, nos crucemos de brazos diciendo, ok, Dios ya eligió, yo ya no puedo hacer nada. No, porque nosotros no sabemos. Y Dios nos llama a orar por la vida de los que no conocen de Cristo, para que ellos se arrepientan y para que conozcan a Cristo. Entonces, sí, nosotros tenemos que orar por todos, tenemos que evangelizarlos, tenemos que presentarles el Evangelio, porque a eso Dios nos ha llamado. Y también por eso es que muchas veces decimos, por ejemplo, oramos para que Dios toque el corazón de alguien. Y podemos hacer esa oración. Y eso es una oración válida. ¿Por qué? Porque la persona va a creer en Cristo si Dios toca el corazón de la persona, si Dios cambia el corazón de la persona. Si no fuera así, si no fuera de que Dios es el que obra en la persona, entonces no tiene sentido que nosotros le dijéramos a Dios que toque el corazón de nadie. Al contrario, trataríamos nosotros de convencer a la persona porque no podríamos pedirle a Dios que toque el corazón. Pero sí podemos pedirle a Dios que toque el corazón de las personas. ¿Por qué? Porque sabemos de que la obra es pura y exclusivamente de Dios. Sabemos de que Dios es el que decide tener misericordia sobre quien Él quiere. Entonces, la mejor chance que nosotros tenemos es orar a Dios y pedirle que Él tenga misericordia de aquellos que aún no conocen de Cristo. Sí, se entendió, Gaby, yo entendí. Excelente. Bueno. Gracias a Dios entendí bien claramente. Excelente, me alegro mucho. Bueno, entonces, Gaby. Sí, dale, Malvina. Y eso se refiere cuando vos decís nosotros debemos evangelizar y predicar de Cristo, pero también están esas las personas que te la van a aceptar y las que no. Exactamente. Hay Claro. personas que te la van a aceptar y no. Hay personas que a lo mejor te lo van a rechazar 1000 veces y a la 1001 te lo va a aceptar. O sea, no es que porque alguien nos rechace tenemos que dejar de insistir. No, tenemos que insistir, tenemos que seguir predicando y todo. Pero a fin de cuentas, hay gente que lo va a seguir rechazando. Sí, a fin de cuentas hay gente que va a seguir rechazando a Dios hasta el último día de su vida. Sí. Bueno. Pero bueno, nosotros seguimos predicando, sí. Porque yo no sé quién se salva y quién no. Como no lo sabemos, entonces nosotros tenemos que seguir predicando totalmente. Sí. Dale. Amén. Bueno, entonces, vamos a hacer la oración, pero si les pido 2 minutitos más, que quiero comentarles algunas cositas para futuro, pero oramos primero. ¿Le parece? Amén. Sí. Bueno, gracias Señor, te damos por esta palabra que hemos podido compartir. Sé que es una palabra que muchas veces no se enseña tanto en nuestras iglesias, Señor, pero es lo que tu palabra enseña, lo que tu palabra nos muestra, y realmente queremos aprender tu palabra tal cual es y queremos crecer en tu palabra. Te quiero pedir, Señor, para que pongas este deseo de seguir estudiando tu palabra en cada uno de mis hermanos, que les bendigas, que les ayudes a comprender, Señor, estos versículos, Señor, que se hagan morada en sus corazones, Señor, y que puedan seguir creciendo en el conocimiento de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Amén.